Que el Señor les bendiga grandemente. Seguimos en la serie Si se pierde la salvación o, como me gusta decirle, la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Esta es la número 5, ¿verdad? En continuación a la número 4, que no contestamos las demás preguntas. Y la segunda pregunta que vamos a contestar conforme a las escrituras es si es el propósito de Dios salvar a los que creen en su Hijo. Esta es la pregunta y queremos que reflexionemos respecto a esta pregunta. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, tú que creaste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, mi Dios. Tú que solo con el dicho de tu boca, solo con las palabras de tu boca, creaste el universo. Tu palabra tiene poder, mi Dios. A ti te clamamos, te agradecemos por este tiempo, mi Dios, que nos das de estudiar, de escudriñar tu palabra, mi Dios, de aprender y conocerte un poquito más a ti, Padre. Te pedimos que nos ilumines, que edifiques nuestras almas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Es el propósito de Dios salvar a los que creen en su Hijo? Para responder esta pregunta vamos a irnos a la Biblia, obviamente, que es nuestra regla de fe y conducta, que es la verdad sobre todas las verdades que supuestamente tengan la humanidad. Vamos a irnos al libro de Efesios, a la carta de Efesios del apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Este es un texto bien claro, donde Dios le dice a su pueblo de la seguridad que debemos de tener en su Hijo Jesucristo. Y cita así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este versículo nos tiene que abrir nuestro entendimiento y recapacitar y hacernos pensar del poder de Dios desde antes de la fundación del mundo, del propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Con solo este versículo yo respondo la segunda pregunta. ¿Es el propósito de Dios salvar a los que creen en su Hijo? Sí, claro que sí, no tenemos que tener duda de eso. Los cristianos que tienen duda y piensan que se pierde la salvación, todo el tiempo van a vivir con miedo, en temor y van a creer de que las promesas de Dios no se cumplen o son temporales, pero no se acuerdan de que Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no nos puede fallar. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Él lo cumple. Antes de que yo naciera, Dios me escogió. Nos escogió a todos los que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Dios sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Obviamente Dios lo sabe. Dios lo sabe quiénes van a rechazar el Evangelio y quiénes van a atesorarlo y van a creer en su Hijo. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Hasta dice la palabra de Dios que hasta en la silla que tú te vas a sentar, ya sabe Él en cuál de esas sillas te vas a sentar. Dice que todavía no ha salido la palabra de nuestra boca cuando Él ya la sabe. ¿Qué palabra vamos a decir? ¿Qué palabra vamos a decir? A Dios no se le escapa nada. Dios ya sabe cómo va a terminar la historia. Dios supo desde el principio cómo iba a desarrollar su plan de redención. Desde antes de la fundación del mundo, Él tenía pensado mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Por eso cuando Pedro se le acerca al Señor y le dice que Él va a morir, que Él lo detiene para no ir a la cruz del Calvario, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás,
porque estaba haciendo de tropiezo para ejercer, para obedecer la obra que Dios el Padre le mandó a hacer aquí en la tierra. Y fue morir en la cruz del Calvario por cada uno de los pecadores. Por cada uno de los pecadores. Hay una controversia con respecto a esto. Y la pregunta es que si Dios murió por todos o solo por un grupo. Y claramente yo tengo la postura de que Dios murió solo por un grupo de personas. Porque si creyéramos en la otra postura de que Dios murió para salvar a todo el mundo, entraríamos a una herejía que se llama el universalismo. Universalismo, de que esta postura enseña de que Dios murió por todo el mundo y que no se va a condenar nadie. No se va a condenar nadie. Y eso es una herejía. Esa es una herejía. Dios murió en la cruz, dice la Biblia, por todos. Porque incluso Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tenga la vida eterna. Si leemos solo ese capítulo, solo ese versículo, podemos enseñar de que sí, Dios murió por todo el mundo, por todo el mundo. Pero más adelante va a decir el versículo de que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, el versículo 18 de Juan 3 dice: el que en Él cree no es condenado. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Dios lo sabe, quiénes se van a condenar y quiénes se van a salvar. El Evangelio, miren que otra cosa. El Evangelio se predica en todo el mundo, pero no todos hacen caso al Evangelio. No todos hacen caso al Evangelio. Jesús enseña en Juan 17, orando al Padre en la intercesión por los discípulos y por los que han de creer en Él, que somos un regalo del Padre. Somos un regalo del Padre a su Hijo Jesucristo. Y que estamos seguros en las manos de Dios. Estamos seguros en las manos del Padre. Estamos seguros en las manos de nuestro Padre Celestial. Todo el capítulo 17 nos brinda una seguridad que no cambia. Que no cambia. Que no cambia. Así que Dios sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Nosotros no podemos predicar la doctrina de la predestinación sin antes también enseñar junto con ella la responsabilidad humana. La responsabilidad humana. El hombre es responsable de sus actos. El hombre es responsable de sus actos y el hombre es responsable si acepta el Evangelio o no lo acepta. O no lo acepta. Dios le dice a uno de sus profetas: desde el vientre de tu madre yo te escogí. Al mismo apóstol Pablo le dice que desde el vientre de su madre lo escogió a él para que fuera el apóstol de los gentiles. Un ejemplo
bíblico es Judas. Judas está o fue condenado por entregar a su hijo. Dios sabía que Judas iba a entregar a su hijo. Que Dios lo sabía. También sabía que el pueblo de Israel iba a liberar a Barrabás y no a Jesús. Judas en el juicio le puede decir a Dios que fue su propósito, o que Dios lo había predestinado a entregar a su hijo. Pero Dios le va a contestar algo. Él sabía que iba a entregar a su hijo. Pero Dios también nos ha hecho unos seres responsables de nuestros actos. Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Judas pecó. Judas fue predestinado para esto. Pero Dios sabía en su propósito, sabía de que Judas iba a entregar a su hijo, pero Judas es responsable de sus actos. Él nos dejó un libre albedrío. Un libre albedrío, podríamos decir que si el Espíritu Santo no lo activa, si el Espíritu Santo no nos convence por medio del Evangelio de pecado, de juicio y de justicia, no podríamos ser salvos. No podríamos ser salvos. Nosotros tenemos la responsabilidad de nuestros actos. Somos responsables delante de Dios por todo lo que cometemos. Todos daremos cuenta en el juicio final de todos nuestros actos. Dios nos escoge con un propósito. Y el versículo 1 a los Efesios dice cuál es el propósito. Dice cuál es el propósito. Y es que seamos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Dios siempre a su pueblo le ha dicho, sean santos como yo soy santo. Vuestro fruto es la santificación, que os apartéis de fornicación, de impurezas, de inmoralidad sexual, sin mancha, sin arruga. Ese es el propósito de Dios para los escogidos, Vamos a ver otro versículo, Romanos capítulo 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, este es el preconocimiento de Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A esto también glorificó. Todos los verbos aquí están en pasado. Están en pasado. Ninguno de estos propósitos de Dios puede fallar, porque así lo dice la palabra de Dios. Porque Él, en su preconocimiento,
nos conoció, nos predestinó, pasado, para que fuésemos presente, hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo fue Jesucristo? Puro, sin mancha, humilde, manso. No salió ninguna cosa inmunda de su boca. Fue sin pecado. Fue sin pecado. Aquí es que no vamos a ser como Él, perfectos, sino que vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, como su Hijo. Porque dice también la palabra de Dios, el apóstol Juan, del que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y no está la verdad en él. Solo Jesucristo fue sin pecado. Solo Jesucristo fue perfecto. Es perfecto. Y llama la atención los verbos que salen aquí. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó en tiempo pasado, predestinó, a estos también llamó. Este es un llamado, llamó. Cuando se predica el evangelio es un llamado al arrepentimiento, un llamado a la fe, donde Dios quiere que todos los hombres en todos los lugares se arrepientan y crean en la obra de Jesús. También nos llamó, y a los que llamó, dice, a los que llamó, a estos también justificó. Ahí está la salvación. Ahí está la salvación. Nos somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó tiempo pasado. Nosotros ya somos glorificados, solo que ahorita estamos esperando que nuestro Señor Jesucristo venga para ser como Él es, para tener un cuerpo glorificado como Él lo tiene, como Él lo tiene. Entonces Dios nos sacó del montón y nos dio a su Hijo. Somos un regalo de Dios Padre al Dios Hijo. Dice Romanos 8:30 que a los que justificó, a esto también glorificó. Si esto no fuera así, nuestra salvación dependiera de nosotros y sería totalmente insegura para cualquier persona, porque ninguna criatura puede asegurar la salvación para toda la eternidad, aparte de la garantía que Dios nos da por su Hijo Jesús. Esto que no lo han entendido las personas que creen que la salvación se pierde. Nosotros como simples seres humanos no podemos asegurarnos la salvación si no interviene Dios en nuestra vida. No la podemos asegurar. No podemos mantenerla también porque no depende de nosotros mantenerla, sino de Dios, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿es el propósito de Dios salvar a los que creen en su Hijo? Claro que sí. Y no debemos de dudar de esa promesa. Y para terminar y contestar esta segunda pregunta, vamos a leer en Juan capítulo 1. Dice el versículo, estoy buscando ese versículo. Juan capítulo 1,
Se me hace más fácil buscar en mi Biblia viejita. Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios. Jesucristo nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Y como hijos no podemos perder la salvación. No la podemos perder. La verdad de las cosas es que hay personas cristianos que no son hijos de Dios. Que no son hijos de Dios. Realmente sus obras dicen que no son hijos de Dios. Hablan por sí solas. Hablan por sí solas. Acordémonos que sin santidad nadie verá a Dios. Y por su fruto los conoceréis. Tercera pregunta. ¿Enseña la Biblia que la salvación es de Dios o es del hombre? Vamos a responder esa pregunta. Cuando nosotros decimos que se puede perder la salvación, estamos diciendo lo siguiente. Bueno, yo recibí la salvación por gracia hace 20 años aproximadamente. Esto es un ejemplo. Y de ese momento en adelante puede haber un pecado a lo mejor. Dijo, ya no quiero nada con Dios y me voy otra vez al mundo. Entonces ese pecado me hace perder la salvación. Esto no lo enseña la Biblia. Esto no lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña claramente que Dios es el que inicia nuestra salvación y Dios es el que la termina. Dios es el que termina nuestra salvación. Y si alguna persona dice esto, que podemos ser libres para rechazar a Dios, no ha entendido que Dios nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ves? Que por un lado tenemos la predestinación de Dios y que Dios nos ha predestinado para ser como el Señor fue, santos y sin mancha de Él, delante de Él. Y esto sí tiene que hacer. Y esto se tiene que hacer. Y Dios dice que no seamos como el caballo o como el mulo que son sujetados, porque si no, no se acercan a ti. Y es verdad, el Salmo 32 dice, vamos a leerlo. Salmos 32. Te haré entender y te enseñaré el camino, dice, en que debes andar. Como hijos, acordémonos de Hebreos capítulo 6, creo, 12, que Dios al que ama disciplina, porque nos ha tomado como hijos y no somos bastardos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No, dice, no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seamos como los caballos o como el mulo. Te haré entender por las buenas o por las malas, porque eres mi hijo, dice, ¿ves? Juan 1. Todos los que hemos creído en Jesús, Jesús nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor, si estamos de desobedientes, nos va a disciplinar. A disciplinar. Y tengo la necesidad de disciplinarte y de formarlos y de enderezarlos. Por eso es que a veces vemos cristianos, creyentes que tal vez están pasando por dificultades, pero pueden haber varias razones.
puede ser la disciplina de Dios, puede ser las consecuencias de sus pecados también, pueden ser las consecuencias de sus pecados no confesados, porque también la Biblia nos impulsa, nos enseña de que debemos de confesarnos todos los días delante de Dios y pedir perdón por nuestros pecados, porque a diario cometemos pecado. A diario cometemos pecado. Pasajes donde la salvación tiene su origen y su final en Dios y no en nosotros. Vamos a leer la Biblia. Hebreos 12, 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el autor y consumador, el autor y consumador de nuestra fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Autor y consumador. Jonás capítulo 2, versículo 9. Jonás capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice Jonás? En 2:9. La salvación es de Jehová. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Salmos 3, capítulo 8. Salmos 3, capítulo 8 dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Capítulo 1, versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Juan 3:27. Juan 3:27 dice la palabra de Dios: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. La salvación. Juan 6:65 dice la palabra de Dios: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si no le fuere dado del Padre. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Juan 1, 12 y 13. 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nunca yo tengo que ver con mi salvación. Nunca yo tengo que ver con mi salvación, pues es don de Dios. Es don de Dios, es un regalo de Dios nuestra salvación.
Nuestra salvación es un regalo de Dios. Unos dicen, ay, pero es como un padre que le da al hijo un regalo y después se lo quita. No, si Dios lo ha prometido, lo ha prometido. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros tenemos que atesorar esas promesas de Dios. Acordarnos siempre de que la cruz de Cristo fue suficiente para la redención del hombre. Una pastora allí en redes sociales, muy famosa por cierto, estaba explicando la salvación del hombre, ¿verdad? Y ella ponía en una pizarra, Jesús el 60% en la cruz del Calvario. O sea que Jesús hizo la labor, el trabajo, un 60%. Un 60%. Y el hombre, dice, un 40%. Donde el hombre tiene que hacer obras para lograr tener el 100% de la salvación. Y esa es una herejía. Esa es una herejía. Jesús 100% hizo el trabajo. Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, pagado es. Ya está pagado. Ya está pagado. No podemos hacer nada para ganarnos la salvación y mucho menos para sostener nuestra salvación. Estamos seguros en Cristo Jesús. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Nosotros predicamos el Evangelio. Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo da Dios. Nosotros no sabemos realmente cuando predicamos la palabra de Dios quiénes son salvos. ¿Quiénes son salvos en ese mismo instante? No sabemos realmente. Solo Dios lo sabe. Y en el lapso de un tiempo vamos a ver cuáles son los frutos de esa persona que Dios ha salvado. El día que yo gane la gracia o halle alguna obra o algún mérito que me haga merecedor de la gracia, ya no es gracia sino deuda. Y es así. Ya no es gracia, es deuda. Es deuda. Es deuda. Como que alguien que trabaja. Yo trabajo toda la semana. Yo tengo derecho a cobrar mi semana. Yo tengo derecho. Y así lo ilustra Pablo en el capítulo 4 de Romanos. Con el ejemplo de nuestro padre Abraham. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, dice, sino como deuda. Más el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nosotros creemos en el que justifica al impío. Por eso nuestra fe nos es contada por justicia y somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Juan capítulo 17, versículo 2, versículo 6, versículo 9, versículo 11, 12, 24. Jesús baja del cielo y les da vida eterna a los que antes Dios le dio a Él. Nosotros somos un regalo de Dios al Hijo, del Padre al Hijo. Juan 18, 11, Juan 6, 39 dice que todo el que Padre le diera a Jesús no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que lo resucite en el día postrero. Obtenemos la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es así. Dios así lo ha estipulado. Así le ha placido a Dios que el hombre sea salvo. Dios el Padre en nuestra salvación, Dios el Hijo en nuestra salvación y Dios Espíritu Santo en nuestra salvación. El hombre aquí no entra en esta ecuación. En esta ecuación no entra el hombre, solo somos recipientes de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios.
y del amor de Dios y de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso la gloria y la honra sea para nuestro Dios, nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor me le bendiga grandemente y los espero para la próxima enseñanza. La salvación se pierde o no se pierde, lo estamos estudiando. La seguridad de la salvación. Bendiciones.